Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Yo les dije al principio del programa que iba a hablarles de los efectos de la crisis de la economía internacional y de esta situación que se está dando en la economía norteamericana sobre una economía como la República Dominicana y como muchas economías del mundo. Como todos sabemos, durante estos primeros meses de lo que ha sido el año 2011, el país y muchas economías importadoras netas de materia prima han estado experimentando el efecto de un choque externo, es decir, de una inflación importada que viene dada por los precios de petróleo y otras materias primas en los mercados internacionales. Pues, ¿qué va a pasar a partir de ahora o qué ya ha comenzado a ocurrir a partir de las nuevas expectativas que ha creado esta nueva crisis? Y ya los precios de las materias primas han comenzado a reducirse. Ya el petróleo, como todo el mundo conoce, se ha reducido, incluso ya el presidente de la República, conjuntamente con el ministro de Industria y Comercio y las personas que calculan los precios de los combustibles, han informado de la rebaja sustancial que se va a dar a partir del próximo sábado como resultado de la caída de los precios en los mercados internacionales del petróleo. Otras materias primas que también son importantes para nosotros desde el punto de vista de la generación de alimentos y la producción avícola del país también están reduciendo en los mercados internacionales. Pues esto significa que los precios de esta materia prima y esa inflación importada va a comenzar a ceder en el caso de la República Dominicana, y que la política monetaria, que ha tenido que ser restrictiva en lo que va de una buena parte de este año, desde finales del año pasado, ha tenido que aumentarse la tasa de interés y aplicarse una política monetaria restrictiva para evitar una espiral inflacionaria que nos afectara más de lo que ya nos ha afectado a la inflación importada. Entonces esto ha dado lugar a que aumente la tasa de interés. Pero si se produce una reducción sostenida de los precios del petróleo y otras materias primas, lo que nosotros vamos ahora a experimentar es una situación de mayor flexibilidad en el manejo de la política monetaria que le va a permitir a las autoridades, si no reducir las tasas de interés, por lo menos no aumentarlas más. Y esto va a permitir que el costo del dinero que estaba representando la tasa de interés y que afecta mucho a sectores clave de la economía, como por ejemplo la construcción, se podría reducir en la medida en que ya lo que ha sido el efecto de la política monetaria, el control y el ajuste que había que hacer, se ha experimentado. Entonces, por ahí ya tenemos la posibilidad de que la tasa de interés, que era algo que estaba preocupando mucho en la República Dominicana, se pueda controlar o se pueda reducir, pero también pudiera producirse una mayor flexibilización de la política cambiaria, menos presión sobre la tasa de cambio que se venía sintiendo debido a que los elevados precios de las materias primas estaban produciendo una presión sobre el mercado cambiario, porque a medida que aumenta el precio de productos importados hay que buscar una mayor cantidad de divisas y esto genera una demanda mayor y por lo tanto un aumento de los precios de la divisa, que en este caso es la tasa de cambio. Si el país puede darse el lujo de tener una situación de menos presión en la tasa de cambio por una caída en el valor de las importaciones que viene dado por la reducción de los precios internacionales, entonces nosotros podemos decir que vamos a tener menor presión sobre el tipo de cambio y por lo tanto menor necesidad de que los instrumentos de la política monetaria tengan que ser utilizados para en cierta medida evitar una situación alcista más allá de lo prudente en el tipo de cambio. Entonces este es otro elemento, porque con un tipo de cambio menos presionante, con una situación de caída en el valor de las importaciones que viene dado por los menores precios de las materias primas y el petróleo importado, entonces nosotros podemos tener una balanza de pago, una balanza comercial con un déficit menor.
porque vamos a tener que utilizar menos capacidad o menos cantidad de divisas para cubrir el déficit. Las importaciones van a ser menos caras, y entonces nosotros vamos a tener un respiro que nos va a dar una situación de cierre de las cuentas externas mucho más flexible, mucho menor de lo que se esperaría en un ambiente de mayor precio de la materia prima como venía ocurriendo. Hay quienes han estado preocupados porque con este ambiente las importaciones de capitales, es decir, la inversión extranjera directa y la deuda que toma el país para ajustar lo que son sus cuentas externas o para financiar el déficit de la cuenta corriente, podría verse un poco afectado por el ambiente de incertidumbre que se ha generado y la reacción que pudieran tener los inversionistas internacionales y los que tienen los capitales. Podría darse una situación de expectativa, de espera, en el sentido de ver qué va a ocurrir o esperar a ver qué va a ocurrir para tomar decisiones sobre inversiones. Pero si el déficit de la cuenta corriente es menor por una caída en el valor de las importaciones que viene dado por menos precio de petróleo y materias primas, entonces la necesidad de importar capitales para equilibrar las cuentas externas sería menor. Entonces esto también nos permite un cierto respiro por ese lado, y ese es un efecto positivo porque permite o genera una situación de menos necesidad de endeudamiento, que es una gran preocupación en la economía mundial. Muchos países, tanto la República Dominicana como otros países, que generaron una situación o que programaron una inflación a principio de año sobre la base de unos precios de petróleo que se suponía que no iban a subir. Con el aumento que se ha producido hasta ahora, los precios de petróleo y las materias primas han estado preocupados por la inflación que eso genera en el plano interno. Entonces han estado obligados por el lado de la política monetaria a establecer una política monetaria restrictiva para evitar el impacto de la inflación. Pero eso tiene sus efectos sobre las inversiones, sobre el consumo, porque en la medida en que usted aumenta la tasa de interés, el costo de dinero para financiar las inversiones y para el consumo se hace mayor, y entonces la demanda se cae o se deprime. Entonces esto no es un buen elemento, no es un buen ambiente para el crecimiento, para las inversiones, porque tú tienes por un lado tienes el precio del dinero más caro, mayores costos por la inflación importada, pero por otro lado tiene menor importación o menor demanda interna. Entonces eso lo que genera es, o lo que da lugar es a menor crecimiento. Si crece menos la economía, se cae la base impositiva, el gobierno tiene menos ingresos porque la base impositiva es menor de lo que se hubiera esperado a principio del año. Entonces el cumplimiento de lo que son las metas para el país con el Fondo Monetario Internacional en términos de un resultado fiscal determinado también se hace más complicado y más difícil de manejar. Toda esta situación son efectos que ahora se ven de una manera diferente porque ahora la política monetaria puede ser más flexible, la tasa de interés pueden reducirse incluso y el ambiente para las inversiones puede mejorar. La tasa de cambio puede tener menos presión debido a que hay menos demanda de divisas por la caída en el valor de las importaciones. Nosotros somos un país, Ezequiel, donde la cuenta corriente, donde la balanza comercial, es decir, el valor de las importaciones frente al valor de las exportaciones, siempre es deficitario. Sí. Nosotros importamos muchísimo más en términos de valor de lo que exportamos. Entonces, el ambiente de una caída en el mercado internacional o de una recesión económica da lugar a una caída de las exportaciones, pero también da lugar a una reducción de los precios de las importaciones. Entonces, el efecto que tú puedes tener es positivo, un mejor flujo de divisas, porque la caída de las importaciones es mucho mayor que la reducción de las exportaciones. Entonces tú tienes un efecto positivo, un efecto más manejable, más flexible en el caso de tus cuentas externas y de tu flujo de divisas en la economía. Entonces eso permite que la economía pueda manejarse en un ambiente mucho más flexible,
mucho más presionante desde el punto de vista de la inflación y mucho más manejable desde el punto de vista de lo que es la tasa de cambio y de lo que es la presión del mercado cambiario. Vamos a una pausa, retornamos en breve.